Un servidor siempre ha sido muy devoto de Nuestra Señora de Fátima. Gracias a la TFP, al principio tuve la oportunidad de ir, recuerdo ese viaje allá por el 92 al Santuario de Fátima, luego he tenido oportunidad de ir en varias ocasiones, no sé, habré estado como unas 3 o 4 veces, pero siempre con mucha devoción y grato recuerdo. También tuve la oportunidad de acompañar a la Virgen Peregrina de Fátima por pueblos de Guadalajara con la TFP, y es una advocación mariana que siempre he tenido gran devoción, ¿no? El mensaje de Fátima, esa Virgen llorosa, ¿no? Con esos ojos tristes, ¿no? Por los pecados de la humanidad. Y tengo la dicha de estar con un buen amigo, Miguel Ángel Gutiérrez, miembro de la TFP, Tradición, Familia, Propiedad, este movimiento que fundara el señor doctor Plinio hace años. Y bueno, en primer lugar, Miguel Ángel, ¿qué tal estás? Encantadísimo de estar contigo y poder hablar de estos temas que me atraen tantísimo, al cual he dedicado mi vida. Bueno, explícanos, para el que no conozca la TFP, Tradición, Familia, Propiedad, explícanos de forma muy sintética qué es este movimiento, quién fue el doctor Plinio. El profesor Corrado Oliveira es un pensador católico, líder católico, que murió en 1995 y dedicó toda su vida a luchar por la civilización cristiana. Él dedicó hasta el último aliento de su vida defendiendo todos estos valores que hoy día vemos destruir. Él fue un grandísimo devoto de la Virgen de Fátima. Él siempre fue un católico practicante, y cuando conoció en los años 40 el mensaje de Fátima, vio que la Virgen, trámite de la providencia, quería dar un mensaje para la humanidad. Y ese mensaje él lo asumió y luchó para difundirlo por todo el mundo. Hay que decir, por si algún televidente no conoce, que el mensaje de Fátima, en síntesis, es muy sencillo, es lo más sencillo que puede haber, muy fácil de memorizar, no tiene ningún misterio, pero qué difícil es de cumplir. Dijo la Virgen en Fátima: haced penitencia, haced oración. Penitencia, el sacrificio, que hoy en día en esta sociedad hedonista no quiere hablar nadie de sacrificios, y hacer oración, ¿no? Esos mensajes, pensemos en los pastorcitos, ¿no? Esos sacrificios, cómo se privaban de beber agua en verano, cómo con las correas hacían esas penitencias, ¿no? Porque ellos vieron el infierno. Exactamente. Entonces, yo llevo viviendo 30 años en Roma, soy de origen español, y en el 91 se empezó una campaña. El profesor Corrado de Oliveira, que luchó siempre contra el comunismo y contra la infiltración comunista dentro de los ambientes católicos, vio la oportunidad, una vez que cayó la cortina de hierro, de hacer conocer el mensaje de Fátima a todos esos pueblos a los cuales, particularmente la Rusia, la Virgen mencionó a los pastorcillos: rezar para la conversión de la Rusia. Quiero que se consagre la Rusia al mío inmaculado corazón. Son parte del mensaje, del secreto de Fátima. Eso que dices la Rusia, ¿no? Cuando aquí en España siempre se ha dicho Rusia, ¿no? Rezar por la conversión de la Rusia. Eso es un defecto de mi español, un poco influenciado por 30 años de italiano. Rusia esparcerá los errores por el mundo, ¿no? Quiere también decir la Rusia, pero ha quedado aclarado, ¿no? Muy bien. En definitiva, Rusia. Y es interesante la campaña Luces del Este, como se puede leer en el cartel, Luci sul Es. Es una campaña que ya lleváis 30 años llevando a la Virgen Peregrina a estos países del Este, que en su mayoría han sufrido las consecuencias de ese comunismo, de ese materialismo dialéctico atroz. Exactamente. No solo la Virgen de Fátima la hemos llevado allí muchas veces, pero hemos hecho muchísimas campañas para ayudar a los católicos que sufrieron persecución por 70 años, vivieron en las catacumbas y conservaron la fe. Ellos nos contaban, yo puedo contar algunas experiencias en Siberia, donde he estado varias veces, donde personas que fueron deportadas 50 años antes, después de la guerra, fueron deportadas, después nacieron allí otras generaciones, pero mantuvieron la fe, y a veces de la manera más simple, con un rosario, era la única cosa que podían conservar, que podían construirse artesanalmente. Y a veces una señora nos contó que la única cosa que tenía para mantenerse en la fe era un pequeño libro de cantos natalicios en alemán que había conservado de pequeña. Esa era la única cosa. Eso es lo que a nosotros nos inspiró para hacer campañas
para poder imprimir material religioso. El libro de Fátima fue difundido en centenares de millares de copias en Rusia, en ruso, porque era lo que la Virgen de Fátima quería hacer conocer el mensaje de Fátima. Lo mejor era al pueblo ruso, para saber entender lo que habían sufrido. Aparte de eso, difundimos centenares de millares de rosarios, medallas milagrosas, y ayudamos también como asociación a construir una iglesia, catedral en Karaganda, con Monseñor Schneider. Decidió construir una catedral dedicada a la Virgen de Fátima, en un lugar que era considerado el mayor campo de concentración en la Unión Soviética, que era Karaganda, donde Solzhenitsyn habla de ese campo de concentramiento, de ese gulag. Y Monseñor Schneider, sacerdote, todavía, después fue hecho obispo, quiso construir en ese lugar esta catedral dedicada a la Virgen de Fátima. Y la Asociación Luz y Celeste, a través de sus benefactores, conseguimos ayudarlo a financiar esa bonita catedral que podéis ver en internet, en un estilo neogótico, una maravilla. Es interesante, el Monseñor Schneider nos decía que es la catedral más ecuménica. ¿Pero en qué sentido? Porque está en Karaganda, que es una de las ciudades de Kazajistán, que es un país musulmán. El proyecto de la catedral lo hizo un arquitecto ortodoxo. Los obreros que trabajaron eran todos musulmanes. Y las vidrieras, con los 20 misterios del Rosario, muy bonitos, hechos por protestantes en Alemania. Pero las piedras vivas eran católicas. Exactamente. Todo hecho para dar gloria a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen, en la tierra de Kazajistán. Dime la verdad, Miguel Ángel, tú haciendo campaña en tierras tan hostiles, ¿has tenido miedo alguna vez? Absolutamente no. Realmente hostiles eran seguramente en época soviética y es tierra de mártires. Bueno, pero queda siempre un resquicio de que puedes ser sospechoso de difundir ideas occidentales. No, porque nosotros siempre me he movido en el mundo católico, porque hay comunidades católicas que son excepcionales. Yo he hecho pocos retiros espirituales, pero puedo garantizar, mi experiencia personal, es que viajando en estos países del este, viendo estos católicos que sufrieron el martirio. Yo he conocido un sacerdote que es este de aquí, que se ve aquí, Pablo Vysotsky, en Ucrania. Él cuando tenía 9 años, su familia muy católica en Ucrania, en los años 80 todavía había Unión Soviética, persecución religiosa. Él de pequeño iba a la escuela como todos los niños, y un día la maestra le pidió a los niños que querían ser de grande. Y todo, uno dijo militar, el otro bombero, médico, etc. Y él, inocente, muy ingenuo, dijo que quería ser sacerdote católico. Bueno, inocente o valiente, ¿no? Lo hizo con mucha ingenuidad, porque no quería provocar. Él sentía eso y quería, porque su madre lo llevaba clandestinamente a una iglesia, porque los hombres no podían ir a la iglesia, los varones. Lo llevaba clandestinamente, a veces con una pañoleta para esconder que era un niño. Pero en fin, el hecho que dijo que quería ser sacerdote, fue expulsado de la escuela en invierno, sin abrigo, en mangas de camisa, con lo cual, después de pocos metros, con el frío de menos 15 grados, se desmayó y casi que lo encontraron por casualidad en la nieve. Fue recogido, llevado a un hospital. 6 meses en hospital, perdió el oído derecho. Esto los que hablan tanto de derechos humanos, ¿no? Sí, en la época comunista, a un niño. Y él en el año 83 sufrió esto por ser católico, solo que en el 89, 90 cayó la Unión Soviética y los misioneros vinieron de Polonia, empezaron a celebrar misa, y él entró en la Orden de Oblatos de María Inmaculada y se hizo sacerdote. Y es bonito porque después nos contó en su pueblo, fuimos con la Virgen, él organizó un encuentro con todos los niños del pueblo, y después del encuentro nos dijo en la sacristía, hoy ha sucedido un gran milagro. Nosotros pues no hemos notado nada especial. Nos dijo, al final de la iglesia estaba la maestra que me echó de la escuela, con lo cual yo arriesgué mi vida porque quería ser sacerdote católico, y hoy veo que esa maestra está en el fondo de la iglesia.
Eso es un gran regalo de la Virgen. Y eso es lo que la Virgen hace. A veces uno espera milagros físicos, de la salud, muy bonito, pero lo que la Virgen quería era rezar y penitencia para la conversión de los pecadores. Y eso es lo que la Virgen peregrina va haciendo. Eso te iba a preguntar, Miguel Ángel, que tú lógicamente no has tenido el privilegio, los pastorcitos, de ver a la Virgen de Fátima, como la vieron ellos, ¿no? Preciosa esa mujer vestida de sol, pero sí que has visto muchos signos, yo diría cientos, miles de signos en casas humildes, donde, no sé, son tantos que a lo mejor, ¿cuáles serían los que más te han impactado en tu vida? Uno puede decir, como decía, en esos países donde uno tiene realmente una experiencia de la importancia que la fe tiene en la vida del hombre. Y yo veía, viviendo en Italia, uno dice, Italia, en Roma, un catolicismo vivo. No, vivimos como en España una fe totalmente aguada, completamente cómoda. Y aquí no, en estos países que han sufrido por decenios la persecución y le han dado la importancia a la fe y la han puesto al primer lugar. En Siberia me decían, ahí estuvimos en Siberia, podéis ver una escuela, aquello es con los niños de una escuela, en un poblado mísero. Y me decían, si no fuese por causa de la fe, aquí te viene la depresión, no tienen ninguna gana de vivir. Y era la fe que le daba la fuerza para vivir. Y eso es lo que yo le digo a la gente, nosotros no nos damos cuenta del tesoro que nuestros padres nos han dado de la fe. Y nosotros estamos haciendo de todo para abandonarla, que es la apostasía, es lo que hablamos de esta revolución cultural que no quiere mártires, más quiere apóstatas. Y eso es lo que la Virgen previó cuando dijo, hay que rezar y hacer penitencia para la conversión de los pecadores. Y si no se hace eso, la Rusia esparcirá sus errores en el mundo. La Rusia, ella no hablaba de economía, ni de problemas sociopolíticos, ni de geopolíticos. Ella sabía que el comunismo en sí era una ideología atea. El ateísmo es lo que está intrínseco en el comunismo. Y ese es el ateísmo que nosotros vemos hoy día difundido por el mundo. El aborto, por ejemplo, uno dice, el aborto hoy día está en todos los países, hoy día lo quieren hacer incluso un derecho. Pero pocos saben que el aborto fue hecho ley en 1920 por Lenin. Y si uno va a ver después cómo esa ley de aborto fue difundida en el mundo, en España en el 84, 85, en Estados Unidos en el 73, en Inglaterra en el 66, la Virgen vio perfectamente cómo ese comunismo en ideología se iba a difundir por el mundo si no se hacía esa conversión o esa consagración de la Rusia que la Virgen pidió. Estoy pensando, Miguel Ángel, en los casos de grandes pecadores que se han salvado, les han comunicado por revelación, ¿no?, que se habían salvado por un pequeño detalle con la Virgen, ¿no? Gente que no quería saber nada de la Iglesia, pero porque un día le ofreció una flor a la Virgen por este hecho pues le logró la salvación, ¿no?, por este detalle tan ínfimo, ¿no?, de tener un detalle un día con la Virgen, ¿no? Y como María es una madre muy agradecida, me emociono cuando digo esto, y dice también que quien difunde el rosario o quien salva un alma se salva, ¿no? Entonces, cuanto más el que dedica toda su vida a difundir el rosario. No sé si en cierta manera, aunque nadie puede estar seguro de su salvación, ¿no?, hasta que seamos juzgados por Dios, no sé hasta qué punto tú te puedes considerar que tú has elegido la mejor parte, ¿no? Dedico mi vida a difundir las glorias de María. Sin duda alguna, yo soy verdaderamente muy feliz de la vocación, la providencia, el camino que me hizo encontrar, y tengo certeza, no solo certeza en el sentido que sé que toda la gente que encuentro y que en el cual tú le das un rosario en Siberia o en Rumania o en Ucrania o en Bielorrusia, ellos van a rezar por ti. Te van a agradecer. Y mucha gente me dice, muchas gracias por lo que estáis haciendo, rezaremos por ti. Tenés una certeza de que esa gente que tiene una fe viva va a rezar por ti, es lo que seguramente me hace mantenerme con los dos pies todavía firme. Está la promesa de la Virgen, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará, y ciertamente sabemos que la victoria es nuestra, pero no hay que esperar a que triunfe en todo el mundo, que ojalá, ¿no?, y cuanto antes, sino que ya triunfa cuando convierte un alma, ¿no? En aquella casa que se reza el rosario, que se vive en gracia de Dios, ya se puede decir que el Inmaculado Corazón de María ha triunfado, ¿no? Aunque el Señor esté en paro, aunque estén perseguidos, ridiculizados, pero el corazón de la Virgen ya ha ganado a sus soldados. Eso es lo que uno ve
girando, dando vueltas, o sea, girando, caminando con la Virgen de Fátima, haciendo este apostolado de la Virgen de Fátima en los países del este, como esa gente realmente, se puede decir que el corazón inmaculado de María triunfó en ellos, porque ellos han mantenido una fe firme. Lo que la Virgen quiere es la conversión, o sea, el triunfo del corazón inmaculado es una promesa para que la sociedad se convierta, pero la sociedad está formada por personas, familias, y esa conversión tiene que empezar individualmente. Me ha dicho que nunca has sentido miedo, y eso que has llevado a la Virgen por los países del este, y esto también incluye cuando has estado recientemente en la guerra de Ucrania. Claro, tú ibas a un país en guerra, siempre hay un riesgo, ¿no? Porque aunque dicen, bueno, esa zona es segura hasta que deja de serlo, ¿no? Pero también te sentías el hombre más protegido de la tierra porque llevabas 50.000 medallas milagrosas que son mucho más poderosas que los escudos antimisiles. Y de hecho no tenía pensado atravesar la frontera porque realmente tenía dudas de lo que iba a pasar detrás de la frontera. El problema es que llegamos a la frontera en Polonia y Ucrania y estaba previsto que viniese un coche de estos misioneros a recoger las medallas y llevarlas, porque después ellos hablan ucraniano, es mucho más fácil después dentro del país moverse si hay un problema. Solo que dijeron que no podían venir desde Kiev a recoger las medallas, y ahí con mi amigo que era polaco, hablaba polaco, podíamos defendernos un poquito, mejor que con mi italiano y español. Como tú nunca has tenido miedo, pues venga, métete en el país. Él no quería, estaba un poco con duda, digo, vamos a atravesar. Nos dijeron, le preguntamos al padre de la frontera si se podía ir, sí, si vais por esta carretera, por esta parte. Con la medalla milagrosa y el escapulario ibas ya. Ah, sí, bueno, yo estaba en las manos de la providencia. Y el primer paso, el problema era atravesar la frontera, porque si llevas medicina y tal, y alimentos, pues dice, te dejan entrar. Pero si no suenan católicos, dice que está llevando 50.000 medallas milagrosas. Dice, ¿y eso qué es? Entonces, era el primer escollo, era pasar la frontera, sin problema, que no nos dejasen bloqueados. Y de hecho, el policía de frontera nos dijo que lleva, abrimos un maletero, después de esperar 2 horas, porque es una burocracia tremenda. Estaban detrás solo cajas de medallas milagrosas y ni siquiera abrieron. O sea, yo podía decir que eran medallas milagrosas y llevar allí granadas, lo que sea. El hecho que dijimos que eran medallas milagrosas para llevar a los católicos de Kiev y de Leópolis y de Ucrania, nos hicieron cerrar, o sea, no tardó ni 2 minutos. Y eso para mí ya fue una señal, dice, bueno, si la frontera, que normalmente he tenido muchos problemas, en frontera en el sentido problemas de burocracia, que no te dejan entrar, que te empiezan a explicar qué es esta imagen de la Virgen o qué es este material religioso, pero en este caso fue excepcional. O sea, en 2 minutos ni controlar las cajas, nada. Y digo, bueno, esto ya una pequeña señal. Y ahí fuimos hasta Leópolis. Aquí en este programa no vamos a entrar en quién está detrás de los intereses de esta guerra que está siendo mundial en cierta manera, aunque local, pero hay muchos intereses en juego. ¿Quién está detrás de todo esto? La masonería. No vamos a entrar en esto, ¿no? Porque no es un programa de geopolítica. Pero sí que contaste una cosa muy curiosa que a mí me impactó, ¿no? Como también anteriormente de la guerra habéis hecho campaña en Ucrania y estuvisteis preparando estos pueblos para lo que venía, ¿no? Porque ha muerto mucha gente, ha habido destrucción. Cuéntanos de lo providencial de esta campaña. Bueno, yo he estado en Ucrania muchas veces, llevando a la Virgen de Fátima y material religioso en varias diócesis. Y curiosamente la última vez fue en el 18, exactamente, que el padre Vysotsky, un misionero realmente con mucho celo apostólico, quiso que por 6 meses, de mayo a octubre, la Virgen estuviese visitando todas las parroquias, todas las capillas que había dispersas por todo el centro Ucrania. Y llevamos decenas de millares de rosarios, decenas de millares de medallas milagrosas para todos los niños. Y ellos se encargaron, nosotros estuvimos al inicio y al final. Y ellos, como misioneros, estuvieron visitando todas estas comunidades. Y fue la primera vez que estamos 6 meses, o sea, la Virgen de Fátima, y con ese difundiendo... Una campaña muy grande porque algo gordo se venía, ¿no? La Virgen, si nosotros tenemos la certeza que no cae un pelo de la cabeza sin que Dios no lo consienta, imaginemos que la Virgen también participa de esa previsión. De manera más perfecta.
y de mucho más que nosotros, y entonces ella seguramente quería preparar espiritualmente a las personas, porque cuando hay una guerra, los que sufren es la gente, y es un pueblo que ya sufrió muchísimo, porque 70 años de comunismo ya han sufrido mucho. Yo creo que tiene una capacidad, los pueblos del este, pues yo puedo decir de Rumania o de estos pueblos que han sufrido el comunismo, que saben lo que es vivir en las penalidades, en la miseria y conformarse con lo que tiene en el día. Eso es un pueblo que lo tiene. Cuando llegan aquí a Occidente ven nuestro mundo muy hedonista y todo es fácil y se quedan un poco chocados, evidentemente. Pero es un pueblo que es muy religioso. Nosotros vemos en televisión, a veces nos muestran que sí, que hay cosas de Occidente que están yendo allí. Evidentemente, como en todos los países del este, la revolución es universal, decía el profesor Corrado de Oliveira. No es una universal, única, y es mala allí, aquí, por todos lados. Global. Y global. Entonces, de cierta manera ya predijo, ¿no?, el nuevo orden mundial. Sí, es un orden mundial anticristiano. Entonces, hay cosas malas en la capital. El presidente ucraniano pues, no es ni siquiera católico, pero la gente que vive allí, que está sufriendo, es gente que está defendiendo sus casas, su familia, su tierra. La guerra ellos no la han buscado, ellos están sufriendo consecuencias. En Leópolis tenía decenas de millares de familias que han tenido que dejar las casas. Es un sufrimiento. La Virgen de Fátima dijo, si la Rusia no se convierte, esparcirá sus errores. Habrá hambre y persecución a la Iglesia. Y hay que decir que Ucrania es un país que tiene más de 5 millones de católicos de rito bizantino y otros tantos cientos de miles de católicos de rito latino. O sea, es una nación mucho más que en Rusia y que en Rumanía y que en otros países. Tienen muchos católicos. Y son esos católicos que están defendiendo incluso su fe, porque han sufrido la persecución religiosa a la época de la Unión Soviética desde Moscú. Con lo cual, ellos saben que no pueden estar de nuevo bajo la influencia de Moscú. Pero por una cuestión de mantener su fe religiosa, porque en la Unión Soviética, en la época soviética, todas las iglesias greco-católicas fueron expropiadas y todo el clero fue puesto en la cárcel. El cardenal Slipi, famoso héroe, obispo metropolita de los católicos, estuvo años y años en prisión. Estaba pensando que una sola alma vale más que todo el universo material, ¿no? Y en ese sentido, la devoción del rosario, ¿no? Que, bueno, como dice el historiador Rafael María Molina, siguiendo a San Alfonso María Ligorio, ningún devoto de María se puede condenar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es el mayor bien para la humanidad esparcir la devoción del rosario para la salvación de las almas, ¿no? De esta manera se da gloria a Dios, ¿no? Porque hoy en día se habla mucho de la economía, de producir, de beneficios, descubrir un medicamento para curar una enfermedad, pero es el mayor bien que podéis hacer, ayudar a que las almas se consagren a María y la humanidad se salve. Y fue eso lo que nos inspiró un poco, qué hacer en esta situación de guerra, que la gente no imaginaba que en Europa en el siglo XXI iba a empezar de nuevo una guerra de estas dimensiones. Y todo el mundo empezó enseguida un poco por humanitarismo, que es muy laico, por decirlo así. Hay que mandar medicina, ropa, armamento, medicina, ropa. Pero nadie se le ocurrió decir, bueno, aquí es una batalla también espiritual. Porque vale mucho más el alma que el cuerpo. Exactamente. El Señor dice, no os preocupéis de que mata el cuerpo, sino el alma. Es muy doloroso, sino el alma, ¿no? Entonces, ¿cómo combatimos? Exactamente. Y por eso que dice, nadie se ocupa de que esto es una batalla también espiritual, porque la guerra es fruto del pecado, ¿no? Eso lo dice San Agustín. Entonces, dar ayuda material, pero es importante, pero ¿quién empieza a darle un apoyo espiritual? Entonces, hemos mandado rosarios, medallas milagrosas, y justo ahora, para ver qué coincidencia, yo fui a visitar el santuario de San Miguel Arcángel, que está en Gargano, el primer santuario de San Miguel dedicado a San Miguel del siglo V. Y estaba allí, mando un mensaje a este amigo sacerdote en Kiev. Dice, mire, estamos rezando por vosotros aquí en el santuario de San Miguel, porque Kiev está, el patrón de Kiev es San Miguel. Ahí me dijo, mira, si consigo una estatua de San Miguel, yo la querría entronizar en la iglesia que tenemos en Kiev. Digo, bueno, voy a ir al santuario a pedir por una estatua. Y consigo una estatua de unos 60 centímetros, que es una reproducción de la del santuario. Y la llevé, la conseguí,
la llevé a Roma y este sacerdote me dice, pero tiene que ser bendecida para que tenga un poco más importancia, a la gente le dé una cierta importancia, que sea bendecida por el Papa o por un cardenal. Yo, bueno, ¿y ahora cómo hago eso de aquí? Estaba siempre pidiendo cosas cada vez más difíciles. Ahí hablé con uno de la congregación de él, que estaba en Roma. Digo, mira, tu confratello quiere que sea bendecida. Y justo 2 días después había una reunión de misioneros con el Papa y él pidió permiso, llevó la estatua de San Miguel a la audiencia de esos misioneros y el Papa bendijo esa estatua. Y después, 2 días después, ya todo organizado, y después había que mandarla a Kiev. Ahora empezamos a organizar cómo mandarla a Kiev. Conseguimos que un coche fuese al norte de Italia. De Italia estaba saliendo una furgoneta con medicinas para Ucrania y hace 3 días la estatua de San Miguel llegó a Kiev. Para mí es impresionante cómo San Miguel abrió todos los caminos pero la importancia que ellos dan al aspecto espiritual, que es la cosa interesante. Estos católicos que están allí, están dando una importancia a esta situación espiritual. Miguel Ángel, en esta vida el tiempo es limitado, lamentablemente, y estaremos horas aquí hablando, pero te voy a hacer una última pregunta. Primero también decir que la TFP, aparte de hacer el apostolado de Fátima, tiene otros muy interesantes como SOS Familia, ¿no? Para evitar la televisión inmoral, las modas, las costumbres, ¿no? Hacéis un apostolado global. ¿Tenéis sedes? ¿En cuántos países tenéis sedes y cómo se os puede ayudar o cómo se puede poner uno en contacto con vosotros? Bueno, nosotros tenemos tenemos muchas actividades en Italia. Aparte de este aspecto de ayuda al este europeo, yo puedo hablar por Italia porque vivo allí 30 años, tenemos muchas actividades porque Italia, por decirlo así, está imitando a España en las cosas peores. Los italianos me dicen, ¿cómo es posible que España, que era una nación católica, está en esta situación, aprobando las leyes más aberrantes, pero con muchos años de antelación? Italia va siguiendo. O sea, no ha llegado, por ejemplo, el matrimonio homosexual no ha sido aprobado todavía en Italia. Están intentando hacer y no han conseguido. El aborto lo están queriendo ampliar siempre. La eutanasia todavía no han conseguido aprobar. Y ellos me dicen, ¿cómo es posible? Es posible porque una vez que destruyes la fe en el pueblo, después puedes hacer lo que quieras. Entonces, el profesor Corrado Oliveira siempre vio que para tener una familia cristiana hay que tener una sociedad cristiana. Por eso que siempre se ocupó de combatir esos aspectos de la revolución cultural dominante en la sociedad. Y por eso tenemos esas campañas para denunciar con libros, publicaciones, textos, campañas online contra los nuevos proyectos de ley de eutanasia, de matrimonio homosexual, de aborto. Hacemos muchas campañas, recogida de firma online, de difundir libros pequeñitos, muy simples, para que la gente, porque hoy día la gente no quiere leer más, está habituada a mensajes, Twitter prácticamente, muy cortitos. Entonces preparamos muchos libritos para difundir en las escuelas, en centros de formación, y esas son las actividades que hacemos. ¿Puedes difundir una web o un sitio para ponerse en contacto con vosotros en Italia o en las diferentes...? Si es en inglés, tiene tradición familia propia en inglés para el mundo anglosajón. En Estados Unidos, después tiene en Francia, en Alemania, en los países iberoamericanos tienen muchos canales de... O sea, poniendo tradición, familia y propiedad en inglés. Exactamente, en inglés o en español. Los buscadores ya sí, hoy día no hace falta, se encuentra todo lo que quien quiere. Depende del país que estén y si son hispanohablantes, que somos mayoría en el mundo. Exactamente, es fácil encontrar. Se reza en español o en otros idiomas, pues se puede encontrar, ¿no? Pues te agradezco de corazón, Miguel Ángel, tu tiempo, que ya has venido aquí a este estudio, este espacio Arremans, aquí en Madrid, para hablar de la Virgen de Fátima, esta campaña de luces sobre el este. Exactamente. Que tanto bien está haciendo. Lleváis 30 años con la campaña y vais a seguir, ¿no? Porque esto no se acaba, ¿no? Hasta el triunfo del corazón inmaculado de María, hasta que se cumpla la promesa. Bueno, aquí. Sí. Bueno, pues nosotros trabajamos. No, porque a veces están en las manos de Dios, estamos en las manos de Dios. Exactamente. Gracias. Y a ustedes, queridos televidentes, por estar aquí en un programa más de Agnus Dei. En este caso, fomentando la devoción a la Virgen de Fátima y esta campaña Luces sobre el Este de la TFP. 30 años difundiendo las glorias de María por la Europa del Este.